rostro, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu misericordia y amor. Quiero pedirte nos acompañes, Dios, nos dé sabiduría a la hora de leer y de interpretar tu palabra bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos al el capítulo 14 de Romanos para ir ya casi terminando. Me faltan dos capítulos, tres capítulos exactamente. Y bueno, aquí hay 23 versículos que nos hablan acerca de los débiles de la fe. Vamos a leerlo. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú también eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual que todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y el que lo hace cada día, y el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracia a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracia a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así como de los muertos, como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos, mas no, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a los otros en lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe
es pecado. Bueno, este texto es bastante, a ver, como conflictivo, ¿no? O sea, genera ciertos conflictos, especialmente con lo que nosotros creemos, ¿no? Como adventistas, eh, en cuanto a la comida, en cuanto a lo que nosotros, pues, comúnmente llamamos norma. Mm, y, y bueno, es importante nosotros poder hoy sacar algunas conclusiones de este texto. ¿Ok? Eh, bien, como les digo, no es fácil de interpretar este pasaje. Espérense un segundito. Bien. eh, para... A ver, espérense un segundito. Bien, podemos sacar tres conclusiones de este capítulo y son las siguientes. Primero que todo, eh, hablar de los débiles en la fe. Segundo, el tema de eh, que nadie vive para sí. Y tercero, no juzgar a nadie. Esos son los tres temas eh, pendulares, digo, pilares que de este capítulo 14 nos hablan. Y vamos a detenernos un poquito en Romanos 14 5 que nos habla de, de algo que tiene que ver con las comidas. Bueno, entonces vamos con lo primero, los débiles en la fe. Bueno, para nosotros la palabra débil que está ahí se refiere a aquellos que no logran discernir entre izquierda y derecha. Los débiles se está refiriendo a aquellos que se les es difícil interpretar bien o juzgar bien eh, o llegar a ciertas conclusiones de manera más fácil. Eso se refiere a los débiles. Los débiles en la fe se está refiriendo a aquellos que eh, de dos maneras, ¿no? La debilidad ahí interpretada se refiere, eh, eh, a ver, yo tengo aquí un apunte, y es que los débiles pueden llegar a ser de manera física y moral. Si nosotros hablamos de los débiles en la fe de manera física, se está refiriendo a aquellos que, digamos, como que no tienen la misma fuerza física que otros. A eso se está refiriendo la palabra débil ahí es utilizada por textos extrabíblicos como aquellos que no tienen suficiente fuerza, que no son capaces de ir a la guerra, que no son capaces de, de ir, tomar un arma. A eso se les considera débiles porque físicamente pues son muy lánguidos, flacos. Pero también está en el aspecto moral. Eh, Son aquellos que son niños, son infantiles. Pablo por ahí también en Corintios habla acerca de estos y les llama los carnales, ¿no? Es que no logran crecer, no logran avanzar. A eso se refiere. También se refiere a los que apenas están aprendiendo a caminar, son aquellos que están dando primeros pasos. Se les considera débiles. Eh, ¿Por qué? Porque están apenas entrando al gimnasio espiritual, ¿no? Apenas están cogiendo una fuerza física, una fuerza moral. Entonces se equivocan. Se equivocan y bueno, se puede pasar por alto su debilidad porque precisamente no logran
elegir bien lo correcto. ¿Sí? También se refiere a aquellos que no logran superarse, aquellos que no logran avanzar y se les considera pues débiles porque no logran superarse, ¿no? Entonces son débiles en la fe también, moralmente hablando. Y bueno, a veces incluso llegan a cometer errores eh, por su debilidad, porque no logran como coger fuercita, digámoslo así. Entonces, estos dos tipos de debilidad son las que Pablo está ahí utilizando en esa palabra débil. Y bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos compete? Eh, Débiles en la fe, entonces, para nosotros sería aquellos que, em, pues, em, son aquellos creyentes que uno tiene que pasarles por alto ciertas cosas. Vale la pena incluir aquellos, aquí hace un ejemplo, toma un ejemplo para poderlo ilustrar, ¿no? Aquellos que comen verduras y aquellos que comen carne. Aquellos que comen verduras los considera Pablo débiles y aquellos que comen carne los considera fuertes. Vuelvo y les repito, está dentro del contexto, ¿no? ¿Por qué aquellos que comen carne los considera débiles? Porque un estómago necesita más fuerza, ¿sí? Eh, más capacidad para comer un pedazo de carne. En cambio, para comer un poco de verdura se requiere un estómago más liviano, no necesita ser tan fuerte. Y eso tiene sentido, como les digo, en la interpretación porque, por ejemplo, cuando usted come fruta, pues su estómago está más liviano, o sea, no necesita. Pero cuando usted se come un poco de frijoles, pues su estómago necesita esforzarse más para diluir lo que ha comido. A eso se refiere, o sea, ese es el contexto en el cual está escrito eh, el pasaje de Romanos, porque hay algunos que llegan a interpretar que los que comen verduras son más débiles moralmente y los que comen carne son más fuertes moralmente. Cambio no lo está haciendo, o sea, esa no es la intención del pasaje. La intención del pasaje es colocar una comparación. Entonces, ya de manera aplicativa para nosotros, como adventistas, entonces, primero que todo, no podemos llegar a la conclusión de que los débiles en la fe que se refiere ahí Pablo, aquellos vegetarianos, ¿no? Ah, no, no está diciendo Pablo eso. No está diciendo Pablo aquí que entonces podemos comer de todo. Sí, versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que no come, porque Dios le ha recibido. Aquí ya pasa el segundo tema, que es el juzgar, ¿no? Pero no pasemos a ese mientras eh, aquí coloca otro ejemplo. Uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Se está refiriendo, como les digo, a aquellos que no logran hacer esa diferencia. Bueno, débiles en la fe se refiere a algo que nosotros podemos pasar por alto. Yo tendría un ejemplo, hay hermanos dentro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, que jamás van a entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Morirán así, por más que uno les trate de explicar que es día por año, de que es esto son metáforas, parábolas, que la bestia de Apocalipsis 13 son dos bestias, que la una es el papado, que la otra es... No lograrán, por más que uno les explique, por más tiempo que uno les dedique, por más que lean el texto, no lo lograrán, ¿sí? Pero no por ello dejarán de entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos
no es interpretación profética. El reino de los cielos es Cristo, para Cristo como Salvador personal. Y no porque no sepan interpretar esa profecía, les vamos a, a sacar o a pensar que su fe no es suficiente para entrar al reino de los cielos. Afortunadamente, el reino de los cielos consiste en creer que Jesús murió en la cruz del Calvario para redimirnos. Eh, y si alguien tiene algo que decir con respecto a esto, es una pregunta más, lo puede hacer, porque a veces nosotros llegamos a ver como a considerar eh, que, em, a ver, como a considerar que es necesario comprender todo lo que la Biblia dice, comprender las 28 creencias, las 6 doctrinas que nosotros tenemos para entrar al reino de los cielos. Y yo como pastor, pues yo veo que no, porque en la práctica es así. Entre nuestros miembros de iglesia hay hermanos que no lo lograrán, que no lo logran. Y por eso hay que pasarles por alto a veces este tipo de cosas. Hay gente que uno les explica y a veces hasta nos hacen quedar mal, porque ellos llegan a decir, aquí nunca han dicho eso. Es primera vez que nos enseñan eso. Y bueno, el presidente a veces nos dice, pastor, usted no, no, yo sí lo he hecho, lo tengo agendado. Hay gente que Pastor, nos dice, a mí nunca me han visitado y uno sí ha pasado por ahí. pastor, Entonces, buenos días. siempre esto, uno debe pasar por alto eso. eh, Son los que uno podría llegar a considerar los débiles en la fe. Sí, hermana. Pastor, buenos días. Dios le bendiga. Pastor, sabe que eso es una gran esperanza lo que usted ha dicho. No, pues no es para hacer ninguna pregunta, no para decir algo. Es una gran esperanza lo que usted ha dicho, porque he escuchado a muchos hermanos que dicen que si no se interpretan las profecías, no habrá el reino de los cielos. Y es que si uno la entendemos, otros no, debemos de entender que todo el mensaje que Dios nos da en su santa palabra son simbólicos también, pero también son un mensaje de salvación que nos está presentando. Es que Dios lo que pide de nosotros es el corazón, sí, está bien el corazón, que sería bueno aprender todo y esforzarnos a aprender todo, pero para la honra y gloria de Dios, lo que usted dice es una gran esperanza para muchos hermanos, que yo sé que aquí hay tres que están conectados, que piensan que porque no entendemos las profecías, porque no entendremos los 2300 tardes y mañanas, no seremos salvos. Pero Cristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a sus hijos, como somos nosotros, para la honra y gloria del Señor. Gracias, pastor, porque esto es una esperanza y escucharlo de alguien que sí sabe interpretar las cosas de Dios es felicidad, es gozo y alegría para nosotros fortalecer más nuestra fe. Un feliz día y disculpe, por favor. Es decir, a veces nosotros tendemos a buscar la uniformidad, ¿no? O sea, que todos piensen igual. Pero como les digo, Pablo aquí se refiere y hace algunas comparaciones que podrían llegar a una mala interpretación. Por eso les digo, por ejemplo, coloca el ejemplo del día. Para algunos hay diferencia de días, dice, para otros no. Eh, y algunos llegan a interpretar de que no, que esto se refiere al sábado, si ven, que esto, eh, mm, eh, el sábado no es de guardar. No, ahí Pablo no está diciendo eso, está comparando, pues, está colocando un ejemplo para hacer la diferencia de cómo algunos logran interpretar esa diferencia. Por ejemplo, ayer yo pensaba en este tema y sí, ¿verdad? Los días todos son iguales. Todos los días son iguales. Y para algunos dirán, todos los días son iguales. ¿Por qué? Y llegarán a pensar eso. Y yo pensaba también igual, antes de conocer el sábado, pensaba eso, porque
todos los días nos tocaba salir a trabajar. Cuando chico, cuando mi madre trabajaba en un puesto de ventas en la calle, nosotros todos los días teníamos que salir a trabajar. Todos los días es todos los días. No había diferencia de día para nosotros. El domingo íbamos a la misa y después de la misa al puesto de trabajo. Y así era, ¿sí? A veces mi mamá entre semana también nos llevaba a la misa y a trabajar. Así era. Pero entonces, eh, ahora, para mí, llegar a pensar de que todos los días son iguales en este momento, ya no. ¿Por qué? Porque antes era un débil en la fe y hoy ya entiendo que sí hay diferencia de días, sí lo existe, sí, por el tema del sábado. Pero el sol sale igual, por el mismo lado, sí. No es que el sábado salga por otro lado, son iguales los días, sino que la diferencia es Dios ha señalado de esta manera un día distinto. Entonces Pablo utiliza esto para hacernos entender de que algunos no lograrán captar la diferencia, algunos incluso sabáticos. Eh, pero, ¿saben? Eh, esto es, o sea, Dios incluso pasa por alto nuestra debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, por ahí también utiliza esa palabra, sí, pero vamos al segundo tema, ¿ok? Pero la debilidad no excusa, a ver, como la ignorancia, no excusa esto, ¿no? Algunos no llegarán a entender, no llegarán a comprender, pero otros sí. Y los que sí entienden, los que sí comprenden, pues entiéndanlo para sí, como dice Pablo. ¿Por qué? Porque viene la segunda idea. La segunda idea de este pasaje es que nadie vive para sí. Versículo 8. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Nadie vive para sí, dice en el versículo 6. ¿Sí? Nadie vive. Versículo 7, versículo 8, igual. Eh, em, Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para el Señor, así los muertos como los que viven. Cristo nunca vivió para sí mismo. Jesús, Pablo, perdón, nos invita a imitar a Jesús. Jesús vino a salvar, redimir. Eh, Él es el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los que necesitamos. O sea, Jesús llegó a expresar, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Por eso no hay que juzgar a nadie. Ese es el segundo idea, ¿no? El Padre Nuestro, cuando dice, danos el pan nuestro de cada día, eh, esa frase, pan nuestro de cada día, es lo que hace una persona cuando pide un pan para el día, para cada mañana. Es la forma miserable que un mendigo extiende su mano y le dice, Señor, regálame algo para hoy. No he almorzado, no he comido. Un mendigo el otro día se acercó y me dijo, mira, hoy me he ido mal. ¿Me puede regalar para un almuerzo? Me atrevo a decirte esto porque no he comido. Son las 2 de la tarde y no he comido nada. Entonces, dame algo de comer, dijo. La comida del día. Él no estaba pidiendo para la semana, para el año, para los restos de su vida. Algunos podremos pensar así ya. Tenemos asegurada nuestra comida, pero ese hombre no lo tenía. Y por eso él pedía para ese día. Y así está registrada la forma en la cual está escrito el Padre Nuestro, cuando dice, danos el pan de cada día. Se refiere a eso, que somos débiles, mendigos espirituales. Esa es la forma en la cual Jesús nos lleva a pensar. Pero ¿por qué eso? Para que nosotros podamos reconocer espiritualmente que no lo hemos ganado nada.
Y por eso debemos vivir para Cristo. Nadie vive para sí. El egoísmo es la peor forma de ver la vida. El orgullo es la peor plataforma en la cual podemos ver el panorama de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque eso nos ciega. Podemos llegar a pensar que somos los únicos salvos. Podemos llegar a pensar, llegar a conclusiones que pueden dañar nuestra salvación, porque el egoísmo nubla nuestra fe. Entonces nadie vive para sí. Si usted logró comprender ciertas cosas que otro pues compréndalas, trate de explicarlas a otros. Si su nivel de fe está un poco más elevado, no se enorgullezca de eso, porque también es un mendigo espiritual ante los ojos del cielo. Necesitamos a Cristo. Eso es lo que Pablo dice en estos pasajes. Jesús resucitó no para sí mismo, sino para los que murieron creyendo en Él, para los que viven creyendo en Él. Para eso murió Cristo, para eso vivió, para eso resucitó, para darnos salvación. Entonces, así debemos imitar. Si hemos de morir, para Cristo morimos. Si hemos de vivir, para Cristo vivamos. Si hemos de saber, para Cristo sepamos. Si hemos de comer, para Cristo comamos. Eh, entonces, eh, nosotros podemos llegar a vivir una vida espiritual tranquila, sin cargas. Hagamos lo que tengamos que hacer. Si usted es vegetariano, pues bien, siga haciéndolo. Felicitaciones, excelente. Trate de enseñar esto a los demás. Pero si usted come carne, pues sepa y entiende, como dice Pablo, no es bueno comer carne. Pero si no lo logra dejar, aférrese a Dios y bueno, avance en la fe, continúe. Pero no será juzgado por eso, sino por su fe, su confianza en el Señor. Parece contradictorio lo que Pablo dice, que como les digo, el pasaje es difícil de entender, pero lo que trata de decirnos aquí es que no nos juzguemos los unos a los otros. Y ese es el tercer tema. O sea, el segundo tema es viva para Cristo. ¿Sí? Haga lo que tiene que hacer, enseñe, capacite, oriente, dé estudios bíblicos, eh, fortalezca su fe cada día en el Señor. Pero en el camino vas a encontrar débiles, ayúdalos, oriéntalos, guíalos. Tus propios hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes de la iglesia, hay que tenerles paciencia, ayúdalos, vive para ellos, capacítate para ellos. Es lo que nosotros los pastores debemos hacer, ayudar a otros. Uy, a veces uno se agarra la cabeza y dice, uy, estos hermanos, pero vamos de rodillas delante del Señor y nos dice, adelante, continúa, sigue, yo soy tu fortaleza. Bien, el tercera idea es no juzgar, no juzgarnos. Versículo 10. Porque tú, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este tema de no juzgar ya lo había tocado Pablo en un capítulo completo, pero hoy lo toma para sacar una conclusión final práctica, ya no teológica, sino práctica. Juzgar le genera cargas que nos necesitamos cargar. Juzgar, señalar a otros, te genera sentimientos de conciencia, de culpabilidad, que no necesitamos cargar. O sea, te vas a estresar, te vas a angustiar más de lo necesario. Deja eso todo en manos del Señor. Porque, ¿por qué juzgar, como decían? Y Pablo utiliza esto, ¿no? Eh, no convertirnos en tropezadero de otros.
Esto me hace recordar de un hombre que tenía el nombre de un hijo de Jacob, que tenía el nombre de juez. Me refiero a Adán. La palabra Adán significa juez o el que juzga. Dan llega a decir proféticamente, o llega a profetizar de Dan y lo coloca como serpiente en el camino, aquel que hace tropezar a otros. Y bueno, juzgar tiene esa tendencia. Juzgar a otros tiene ese problema. Dan, si ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 7, no está en la lista de los redimidos, los sacó. Pero entre los redimidos sí está otro hermano de Dan que cometió adulterio. Sí, es Judá. Y este sí está, pero Dan no está. Y ahí está la diferencia. A veces nosotros hemos cometido pecados, faltas graves, pero no tan grave como la de juzgar. Jesús señaló esto y lo dijo claramente: tú que juzgas entre hermano y hermano, tú que tienes una viga en el ojo, juzgas la paja de tu hermano. Entonces, y Jesús lo dijo también en otra ocasión, que todo el juicio había sido dado al Padre y el Padre al Hijo, ¿no? Pero ¿por qué Dios no te permite a ti juzgar a nadie? Porque el único que tiene el panorama completo, el horizonte completo de nuestra salvación es Dios. Y puede ver en nuestra conciencia, leer nuestro corazón, mas nosotros no. Por eso nuestro juicio sería limitado, ¿sí? Nosotros solo juzgamos lo externo. Es como cuando yo les digo a los hermanos, cuando este tipo de faltas llegan y afectan la iglesia, ¿no? Cuando hay que disciplinar a un hermano, una hermana que está cometiendo ciertos pecados públicos. Yo les digo esto, lo que dice Helen White, ¿no? El pecado privado se resuelve privadamente, pero el pecado público se resuelve públicamente. ¿Qué quiere decir ahí Helen White? Que nosotros solo juzgamos lo que vemos, sí, lo público. Y de eso debemos encargarnos. Eh, por eso dice, si alguien es juzgado, debe haber dos o tres testigos. Hay normas para el juicio de alguien y dos de ellas son esas. Debe ser público y debe haber dos o tres testigos y que testifique. Y qué difícil es conseguir a alguien que testifique, oiga. Uno cuando va a estas juntas y dice, bueno, hermanos, a ver, ¿quién vio el asunto? Ahí corren. Ay, a mí me dijeron, dice. A mí me dijeron. "Mm, no me sirve, les digo. Pero eso es verdad. Yo sé que es verdad. Yo veo algunas cosas que no están funcionando, pero debe haber alguien que diga, sí, yo lo vi en el acto, yo lo vi tomando cerveza, yo lo vi, me acerqué a él, le pregunté, hablé con él y yo testifico de que sí, él está en esto. Volvió a la bebida o volvió a hacer sus cosas. Pero debe haber un testigo, alguien que haya ido y corroborado los hechos. Y de eso sí somos cobardes, ¿saben? Somos valientes a la hora de señalar, pero a la hora de testificar huimos. Cambiamos nuestro testimonio. Y qué difícil es poner la cara. Por eso, hermanos, Pablo dice, no, no juzgues a nadie. Si vas a juzgar a alguien, tienes que estar bien abiertos tus ojos, porque lo único que podemos juzgar son hechos, son cosas visibles. Ah, pero estamos permitiendo el pecado. No, Pablo lo dice varias veces.
Anteriormente en su carta lo repite muchas veces. ¿Hemos de seguir pecando? No, dice. La gracia respalda el pecado, no. La gracia queda abolida la ley, no. Seguiremos pecando porque estamos bajo la gracia, no, dice contundentemente, no. El tema es no juzgar a nadie, no juzgarlo, no. eh, por eso Jesús dejó una norma, ¿no? En Mateo 18 de cómo debemos actuar, ¿ok? Esa es la tercera idea. Mis hermanos, recuerden esto. Mm, recordemos a los débiles en la fe. Nosotros estamos entre ellos. Sí. Segundo, nadie vive para sí. Y Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades para guiar a otros, para servir a los demás. Y tercero, no juzguemos, no juzguemos a nadie. Hay gente que es débil, su fe y hay que ayudarle. Hay que orar por ellos. Caerán, pero se volverán a levantar. Hay que tener la misma compasión que Cristo tuvo con nosotros y ayudarles a ellos. Tal vez algunos no lograrán sostenerse con sus pocas fuerzas para entrar al reino de los cielos, no lo lograrán, pero si hemos de llegar a ser salvos es por Cristo, todos, sin excepción. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga, el Señor nos ayude cada día a seguir adelante. Amén. 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 Buenos días. Un pequeño aporte. Sí, hermano Nehemías. Mire, pastor, la hermanita que hizo la parte, quisiera responderle con lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio, ya que interpretemos o no las profecías, la palabra de Dios, sí tiene mucho que ver en nuestro mensaje adventista. Dice Lucas 12:48, que más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vamos a ser juzgados por el conocimiento que tenemos. Ahora, si el evangelio es algo práctico, si nosotros conocemos, pero no lo vivimos, pues lógicamente no sirve de nada. Ahora, Sí, se le fue el audio, hermano. ¿Se fue? ¿Se le bloqueó, se le frizó? ¿Sí será? Tiene el micrófono abierto, pero no sé. ¿aló? Sí, sí, ahí El te apóstol, escuchamos. el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice que si nosotros conocemos todas las profecías, pero no tenemos amor, nada somos. O sea que el evangelio, el amor está basado también en la obediencia, porque Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, importantísimo tener en cuenta esto, mis hermanos, en cuanto a la salvación. Sí, gracias. Ese era el aporte que quería hacer, mis hermanos. Sí, bueno, vuelvo y le repito, o sea, no debemos adoptar ideas extremistas, o sea, no sé, y eso no significa que no debemos seguir estudiando, sino que no debemos sesgarnos, no hay que sesgarse. Eh, voy a leerles del Camino a Cristo. Dice, el, cam- el, el cristiano debe vivir de acuerdo a su conciencia, iluminada por la palabra.
no por la presión de los hombres. Espérame un segundito. Eso dice, el cristiano debe vivir de acuerdo con su conciencia iluminada por la palabra, no por la presión de los hombres. Martín Lutero dice, la fe auténtica no busca el favor de los hombres, sino la gloria de Dios en cada acción. Entonces ahí está. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermano, Amén. por favor, hermano Juan, nos dirige en oración. Me entró una llamada y los Sí, dejo. Bendiciones. listo, pastor. Vamos a colocarnos en posición para terminar en esta mañana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, cuán agradable es saber, Señor, de que tú, oh buen Padre celestial, eres el que juzgas todas las cosas. Y por eso, oh buen Dios, nos colocamos en tus manos de amor, sabiendo, buen Dios, de que los juicios tuyos son reales. Tú conoces todas las cosas, conoces hasta lo más adentro de nuestro corazón, de nuestro ser, conoces nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender esto y ayúdanos, oh buen Dios, a amarnos. Lo único que nos debemos los unos a los otros es amor. Sabemos que es difícil porque estamos en este mundo y que este mundo está lleno de controversias. Pero a nosotros, oh buen Dios, únenos en el amor de Cristo. Gracias, oh buen Dios, por este estudio. Este estudio nos da a comprender que nosotros somos personas individuales y que así con esa individualidad, oh buen Dios, tú nos recibes. Desde que vayamos a ti, oh buen Dios, contritos, humillados, desde que vayamos a ti, oh buen Dios, sabiendo que tú tienes la solución para cada una de las situaciones en nuestras vidas. Buen Dios, ayúdanos a entender aún más tu palabra y, y antes, oh buen Dios, ayúdanos a entenderte a ti en tu misión. Viniste a salvar, no a juzgar. Tú nos llamas con lazos de amor, Señor. Permite que este día sea un día de victoria, Señor. Y te pedimos que nos acompañes, que nos dirijas, porque te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Y Amén. le, Amén. le Amén. recomiendo, amén. Amén. Le Paso feliz. recomiendo un feliz día. Le recomiendo de pronto los que tienen la posibilidad del comentario adventista acerca de este pasaje y, y todo lo que estaba diciendo el pastor es una realidad. Y ahí en el comentario adventista y de pronto en libros que hay en nuestra iglesia acerca de textos difíciles de comprender, este es uno de los textos, nos ayudan a ampliar y a tener en cuenta por qué escribió Pablo esto. Muy bien, Dios les bendiga, un feliz día y Amén, Gracias. igualmente. nos vemos mañana con la ayuda Amén, del Señor. amén. Amén. Feliz día a todos, hermanitos. Feliz día. Feliz día. Amén. Dios les guarde. Amén. Amén. Dios le Amén. guarde. Feliz, una Bendiciones. feliz mañana, bendecida por su Feliz y bendecido día para todos. Amén, hermana. hacer algo que tú quieres.
Un feliz día. Amén. Amén. Gracias.